Bendecida tarde, hermanos. Bendecida tarde del Espíritu, del Padre, del Hijo. Bendecido Dios que nos convoca nuevamente para estar con Él, para escucharlo a Él. Bendecido sea Dios, Padre, que nos ha enviado al Espíritu para llenar nuestra vida y nuestro corazón. Bendito seas, Espíritu Santo, poder de lo alto, fuerza renovadora. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a llenar nuestro corazón de ti. Te damos la gloria, te damos la honra, Espíritu Santo, porque solo tú nos permites descubrir el verdadero querer del Padre Dios. Ven fuerza de lo alto, ven poder renovador, ven Espíritu Santo, ven a guiar nuestra vida, ven a llenarnos de ti. Ven Espíritu Santo, ven fuerza de lo alto, ven Espíritu Santo, ven con tu poder, ven a iluminar, ven a guiar, ven a profetizar en nuestra vida, ven a enseñarnos a estar cerca del Padre. Ven poder de lo alto, ven fuerza renovadora, ven Espíritu Santo, ven con tu poder, ven Espíritu Santo, ven con tu poder, ven a llenarnos de ti, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a guiarnos, ven a mostrarnos el poder del Padre, ven a mostrarnos el poder del Hijo, ven Espíritu Santo, ven a enseñarnos a ser hermanos, ven a enseñarnos a ser hijos, ven a enseñarnos a ser herederos del reino, herederos de las promesas del Padre. Ven fuerza de lo alto, muéstranos el camino, dinos hacia dónde debemos caminar. Ven Espíritu Santo, ven poder de lo alto, ven fuerza renovadora, ven a guiarnos, ven a enseñarnos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Te saludamos en esta tarde, pedimos que nos acompañes, nos guíes y nos protejas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, buenas tardes. Hoy el Señor nos regala en el texto del Evangelio un tema que, pues como la palabra de Dios es actual, también nos lleva hoy a reflexionar sobre ella. Jesús nos enseña a vivir, nos enseña a respetarnos. Jesús, modelo de hombre, modelo de persona, modelo de servidor. Pudiéramos decir, es el centro de este tema, de esta tarde. Ya lo escribimos ahí, ya lo colocamos, el título del tema, para que lo tengas bien claro. Y cuando preparaba el tema, estaba leyendo, este libro pues se editó ya hace algunos años, y el libro nos hablaba sobre el sentido actual de la humanidad, que si tratáramos de buscar el sentido de la humanidad, ciertamente el sentido iba en un decaimiento de los valores, en un decaimiento de la vida social,
de las personas, en un deterioro de la misma ambiente ecológico, y también dentro de esta misma vaya contextualización, veíamos que la humanidad, o vemos que la humanidad parecería ser que no tiene un sentido dentro de su vida. Y luego me puse a recordar mis etapas de seminario. Y en mis etapas de seminario recuerdo que uno de los trabajos que a mí me gustó mucho y me quedó bien claro fue cuando tuve que investigar sobre el origen de la evolución en el hombre, cómo el hombre había evolucionado a lo largo de su vida, desde el mono catarrino, el Australopithecus, el Pithecanthropus, el Homo erectus, el Homo de Java, el Homo de Pekín. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Cuando yo hacía esta investigación de este proceso evolutivo, y ahorita que preparaba el tema, recordaba que el origen de la raza humana tiene un continente especial, y ese continente ciertamente es el África. El África donde en la actualidad y de manera especial nos encontramos con la gente con otro color de piel, que pues la piel es un color nada más. Dentro de nosotros somos iguales y tenemos los mismos órganos y demás. Eso por otro lado, es decir, el origen de la raza humana tiene el nombre de un continente, y ese nombre de ese continente es África. Una raza que cambió sus colores de acuerdo a la diseminación de la misma humanidad, ¿verdad? Algunos dicen que América llegaron por arriba, el lado de lo que es la actual Alaska, estrecho de Bering, por ese lado pasaron la civilización humana. Y así hay diversidad de explicaciones científicas, antropológicas, paleontológicas sobre el origen de la humanidad. Dirán ustedes, ahora el padre, ¿por qué está hablando de estas cosas? Ahorita vamos a entenderlo un poquito. Ese origen de un hombre que evolucionó, de un hombre que fue desarrollando sus capacidades hasta llegar hasta este tiempo, esta época, donde tenemos a un hombre que ha evolucionado en las comunicaciones, que ha evolucionado en sus espacios de confort, que ha evolucionado en su manera de incluso ver el mundo, la ecología, etcétera, etcétera. Esto es fruto de este caminar, vaya. Es fruto de este avanzar, de este ir conociendo. Pero también vemos con tristeza que en esta evolución el hombre mismo ha ido señalando. El hombre mismo ha ido señalando al mismo hombre. Con tristeza, con dolor y con preocupación. Vemos a una sociedad que discrimina por el color de piel, que discrimina por la raza, que discrimina por las creencias,
que es violenta en este campo religioso. Miren los conflictos a nivel histórico que dentro de nuestras mismas religiones se han dado. Y los conflictos que hoy por hoy se siguen dando. Todo esto es fruto de esta falta de amor del mismo hombre hacia sí mismo, de respeto hacia sí mismo, de cuidado hacia sí mismo y hacia el hermano. Hemos visto en uno de los temas del día de ayer, veíamos que la persona discrimina, o quien ve menos a la otra persona, quien no la valora en su integridad, la mayoría de las veces lo hace por su falta de amor a sí mismo, por su falta de entendimiento de cuál es el proyecto de Dios para su vida. Por eso hoy yo empecé por pedirle al Espíritu Santo que nos diera el entendimiento, que nos diera la luz, para que usted y yo podamos entender el futuro de la humanidad. ¿Cuál es el futuro nuestro? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a tomar el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Capítulo 6, vamos a ir hasta el versículo 6, ¿verdad? Versículo 6. Y dice así: me perdió. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud, al oírlo, quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos, el evangelista, quiere colocar una realidad de Jesús en su lugar de nacimiento, en donde lo vieron crecer. Tal vez el conocimiento mismo de la persona y del crecimiento de Jesús en este lugar donde él vivía, fue el impedimento, uno de los impedimentos para poder en determinado momento descubrir y entender la obra de Dios en Jesús. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, también dirá la palabra de Dios. Pero tanta cercanía, tanto conocimiento de la persona de Jesús, en su realidad humana tal vez, les impidió descubrir en Jesús las cualidades y las maneras como él enseñaba. Primero, Jesús no viene de una escuela rabínica de aquel entonces. Quien
quería conocer más las Escrituras, iba y buscaba a un rabino, ¿verdad? Y le pagaba al rabino para que lo formara. Esto no sucedió en Jesús. Número 2. Jesús no perteneció a ninguna de las clases sociales, o de la high socialité, como se dice, los VIP, dicen en Colombia los dedos parados, ¿verdad? ¿Saben por qué les dicen los dedos parados? Porque toman así el café con este dedo así parado, ¿verdad? No perteneció a la socialité de aquel entonces para decir que era una persona pues influyente. Jesús tampoco perteneció a la realeza, no tuvo ningún cargo dentro del Imperio Romano, ¿verdad? O dentro del gobierno judío. Jesús tampoco, y en este tiempo, ¿verdad?, desarrolló, pudiéramos decir, un liderazgo social dentro del ambiente judío. No fue ni un celota, no fue ni un esenio, no fue tampoco un herodiano o un gran fariseo de su tiempo. ¿Cuál es la diferencia de Jesús? Que enseñaba a cualquier persona, que los que lo seguían eran discípulos y discípulas. ¿Y qué es un discípulo y qué es una discípula? Alguien que quiere aprender algo de un maestro. Jesús también, dentro de su persona, liberaba, bueno, lo de liberar demonios los hebreos también lo hacían, ¿verdad? Pero liberaba demonios de una manera diferente, sanaba enfermos, ¿verdad? Y hablaba de una manera sencilla la palabra de Dios. Era tan sencilla que todo el mundo la podía comprender y además llegaba al corazón de cada uno. Entonces, este estereotipo o esta nueva manera de ser Jesús no fue interpretada o no fue entendida o menospreciada en su momento. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Quién es este? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hijo de José? ¿No son sus hermanos estos y estos otros? Ciertamente, esta realidad le sucede al profeta. El profeta no es querido en su propia tierra, ¿verdad? En los suyos tampoco es querido, y en este caso, en el caso de Jesús, lo vemos que es despreciado. Es despreciado porque es mirado y las expresiones por medio de las cuales se dirigen a él son expresiones de menosprecio, son expresiones de mirarlo hacia abajo, son expresiones que en determinado momento impiden la experiencia de la fe. Para Jesús sanar, para Jesús curar, ayer lo decíamos, necesitaba la fe de la persona, necesitaba la confianza de la persona, la fe y la confianza en Él, que creyeran en Él, que confiaran en Él. Esa era la exigencia para poder creer en Jesús. A ver, vamos a hacer un stop para saludar
a Rosy Corral, buenas tardes. Mi hermana Norma Silvana Rodríguez de Colombia, mi comadre Blancaída Briceño de Pueblo Yaqui, Rosy Corral, Rocío Reyes, que Dios les bendiga. María Isabel Pacheco García, buenas tardes, que Dios le bendiga, 2 abrazos. Francisco Javier Lugo, ya se me estaba haciendo raro que nuestro, ¿cómo se dice?, secretario del MFC de Guatabampo no apareciera, que Dios les bendiga. ¿No es ese el hijo de María, el hijo de José? Es un lenguaje semejante usamos nosotros en la actualidad. Cuando decimos, ay, allá va la flaca, allá va el gordo, allá va la prieta, allá va el prieto, ¿verdad? Allá va el, ¿cómo se llama? El de las aguas, ¿verdad? Allá va quien, la que vende ahí en tal y tal lado, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un nombre, hermanos. Y en la voz y la palabra que más nos gusta que se nos pronuncie es nuestro nombre. Porque nuestro nombre nos marca identidad. Y eso sin hablar, por ejemplo, los chamacos, que le dicen güey para arriba, güey para abajo. Tanto trabajo los papás buscándole nombre al muchacho para que le digan güey, ¿verdad? Nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje más constructivo. Nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje más positivo y más propositivo. Fíjense que en eso, por ejemplo, quiero resaltar lo que hace la moda. Los desfiles de modas, anteriormente había un estereotipo y ellos mismos se han ido analizando a sí mismos y se han dado cuenta que la moda no es exclusiva de un determinado grupo de personas. Recuerdo mucho un artículo sobre la ropa esta de Tommy, ¿verdad? Que el diseñador dijo que él no hacía ropa para gente latinoamericana, que su ropa estaba hecha para europeos y para americanos, y más americanos. Esta sola expresión, esta sola parte del lenguaje hizo que sus ventas decayeran en un 40, un 50 o un 60%, porque lo que no se había dado cuenta él era que quien más compraba esa ropa era ciertamente el pueblo hispano, ¿verdad? Mi ahijada Gabriela Pulido allá en Estados Unidos, Susana López, Dios la bendiga, ¿verdad? Mi hermano otra vez me dice gracias, hermana. Mi hermana Norma Silvana Rodríguez, que también está conectada. Bueno, este tipo de expresiones, ¿verdad?, tienen su peso y tienen sus consecuencias, ¿verdad? Y las consecuencias ciertamente tienen que ver con esto que les estoy hablando, ¿verdad? Con la manera de decir, con la manera de hablar o con la manera de expresar. En un medio tan globalizado y tan globalizante y en el internet, hermanos, estamos muy cerca unos de otros, pero yo lo siento tan delicado, ¿verdad? El internet se ha convertido hoy, las redes sociales, en la nueva Babilonia, así lo interpreté, bueno, así lo leí en un tema que nos pasaron, la Babilonia actual. Babel era el lugar del pecado, Babel era el lugar donde la gente quería llegar a ser casi como Dios, ir a tocar a Dios, y por eso se habla de la famosa Torre de Babel. ¿Y por qué se compara estos medios con la nueva Babel? Porque se han convertido, hermanos, en la respuesta del hombre o parte de la vida del hombre, ¿verdad?
nos encontramos metidos en esta realidad. Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Incluso el cardenal Saá, el encargado para la, ¿cómo se llama? Para la liturgia y el culto sagrado, como el secretario, ¿no? Pero el delegado por el Papa para esto, nos critica a nosotros un poquito los sacerdotes, que ahora no dirigimos nuestra palabra al pueblo, sino que estamos dirigiéndosela a una maquinita. Y aquí me ven ustedes enfrente del celular, aquí hablando. Tengo al lado a mi perra y una persona que me está viendo, ya hay nadie más. Pero sé que atrás de esa máquina hay 40, 50, 70, 100 personas escuchando este mensaje, escuchando esta reflexión. ¿Por qué? Porque también este medio tecnológico, este areópago, este nuevo areópago, como intermirifica el Concilio Vaticano II llama a los medios de comunicación, y en este caso a las redes sociales, necesita también ser evangelizado. Porque esta es la nueva Babel, donde o ayudamos a que el hombre, el ser humano, llegue a Dios a través de este medio, o le permitimos a esta nueva Babel que lo lleve no al lugar que queremos, ¿verdad? A los profundos infiernos. Mi trabajo como sacerdote, como evangelizador, como el hombre que se ha encontrado con Dios, es llevar a los hombres también a Dios desde los diferentes medios que el mundo nos ofrece, y que ante esta situación hoy se han convertido en la herramienta, en una herramienta para poder evangelizar, siendo esta la principal, y los sacramentos, ¿verdad? Entonces, frente a esto, hermanos, ciertamente nosotros tenemos que saber utilizar ese lenguaje, un lenguaje que sea proactivo, un lenguaje que anime, un lenguaje que fortalezca, pero muchas veces también un lenguaje que enseñe, un lenguaje que puede llegar en determinados momentos a molestar, ¿verdad? En el anuncio de la palabra. A ese lenguaje me refiero, a ese lenguaje y a esas actitudes también que tienen que ser proactivas y a la vez abiertas a todos los hermanos. Cuando daba el ejemplo de la moda, ¿verdad? No creo que se me olvidó. La moda ha empezado, ya lleva su tiempo, donde ya no vemos modelos solamente delgadas, sino también vemos modelos robustas. No vemos modelos solamente blancas, sino también vemos modelos de color en un momento dado, etcétera, etcétera. Y esto para hablar de ese lenguaje y de esa nueva manera en la que tenemos que aprender a incluir a todas las personas para anunciarles el mensaje de salvación. En el caso de Jesús, hoy Jesús se admira porque no es recibido positivamente en su comunidad, en el lugar donde Él se desarrolló, donde Él vivió. Jesús es visto por encima así del hombro. La manera de dirigirse a Él es una manera que menosprecia la labor de este profeta, de este Hijo de Dios. Y por eso, aunque Él quisiera muchos milagros, todos estos fueron los obstáculos para que Jesús pudiera sanar, para que Jesús pudiera curar a muchos. Nuestra fe puede ser igual, hermanos. Hay muchos de nosotros que nos llamamos cristianos. Hay muchos de nosotros que decimos creer en Jesucristo. Pero Jesucristo no es el punto de referencia de nuestras vidas. Así como hablo de lo que deben ser los medios de comunicación social, las redes sociales, espacios para evangelizar y hacer buenas noticias, también hoy por hoy, ante esta afluencia
de las redes sociales, de toda esta información, el sentido de la vida del hombre en la actualidad no es Jesucristo. Aunque estás formado en una familia cristiana, en una familia católica, los valores que Jesús te propone para tu vida no son los valores que para ti son importantes. ¿Por qué? Porque vives de otra manera, actúas de otra manera y hablas de otra manera, aunque dentro de ti exista esa convicción de ser cristiano, de ser católico. Y digo católico también porque hay ciertos valores, por ejemplo, que en la actualidad, como católicos, yo me atrevo a decirlo, es una pequeña minoría de católicos que se sienten convencidos de ellos. No en su mayoría, no la totalidad, ¿verdad? Aunque eres una persona casada, con hijos y has llevado a tus hijos a los sacramentos, hay cosas que tú no estás dispuesto a dejar que se den dentro de tu vida para que Cristo reine dentro de su vida. Les doy un ejemplo. Yo me he encontrado con muchas personas que nos quieren y nos respetan mucho a nosotros los sacerdotes, todo. No más que no le pida a Dios, ¿verdad?, que alguno de sus hijos quiera ser sacerdote. Saludos a Lili Ortega, gracias. A Julieta Valenzuela Contreras, claro que sí, vamos a pedir por ella, por su familia, ¿verdad? Esto es para que nos demos cuenta de nuestras convicciones, o a la vida religiosa, o que decida el muchacho o la muchacha ser misionero o dedicar un año al servicio en un lugar determinado. Recuerdo mucho a una amiga que su hija, después de terminar su preparatoria, unos hermanos lasallistas tenían un centro de misión en X lugar donde todo muchacho, todo joven, iba y donaba un año de su vida allí, a trabajar, a servir, a encontrarse con la comunidad que quisiera. Y ella no la dejó ir. Que no, que esto, que aquello, para allá, para acá. Y esta muchacha pues encontró en ese tiempo al muchacho con el que según eso iba a ser su vida, se enamoraron, etcétera, etcétera. Pero aquel muchacho no era un hombre que compartiera junto con ella los mismos valores y las mismas convicciones. Lo que quedó de ese matrimonio fueron 2 hijos. Ella es una buena muchacha, pero no, y ellos se separaron, se divorciaron. Dijo, si yo lo hubiera dejado ir, tal vez Dios hubiera cambiado su vida, porque hubiéramos dejado a Dios que le hubiera ayudado a elegir qué era lo mejor para su vida. Me he encontrado también con personas que son solteras, se quedaron solteras en su vida por obedecer a su mamá o a su papá. Y su mamá y su papá nunca les permitieron ir a un seminario o ir a la vida religiosa. Y yo recuerdo mucho una mujer ya mayor que lloraba tristemente porque su papá no la dejó irse al convento y no la dejó realizarse como mujer, como persona. Sus ciclos depresivos duraban mucho tiempo, ¿verdad? Y era una mujer servidora de la parroquia, pero no era una mujer que se hubiera realizado. Y así puedo continuar hablando de situaciones, de momentos, ¿verdad?, en los cuales nosotros creemos y decimos creer en Dios, pero no queremos que Dios nos ponga situaciones donde nos exija en su discipulado cambiar actitudes o buscar nuevas cosas.
Jesús nos enseña a vivir mejor. Quien vive al lado de Jesús, su vida es mejor. Quien obedece a Jesús, su vida es más tranquila. Es una persona realizada. Es una persona que va a encontrar paz en cada situación o en cada actitud de vida. Jesús realizó pocos milagros en aquel lugar y termina el Evangelio diciendo: y se fue maravillado de ver la actitud de aquella gente. Es decir, extrañado, pero también maravillado porque Dios actuó, aún a pesar de la discriminación, aún a pesar de la falta de fe. Hermano, es difícil dar la respuesta al Señor. Es difícil decirle sí al Señor. Pero cuando tú te decides a seguirlo, no es que los problemas se van a acabar. Vamos a tener problemas. Van a estar las dificultades. También van a haber muchas experiencias de gozo. Pero lo más importante es que la vida se nos hace más fácil, se nos hace más sencilla. Y nuestra mente, nuestro corazón, no está mucho en tener, en poseer. Caminar con Jesús es caminar para ser. En Jesús lo más importante es ser sus hijos, ser sus hermanos, ser sus discípulos. Señor Jesús, te damos gracias, porque a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis pecados, Señor, tú sigues actuando en mi vida. Tú sigues siendo un Dios de poder, un Dios de amor. Yo quiero alabarte, Señor. Yo quiero bendecirte, Señor. Yo quiero glorificarte, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Porque tú nos invitas cada día a caminar y estar contigo. Dice la canción: estando de tu mano, la vida es más difícil, más fácil. Y así considero mi vida al lado de ti, Señor. Hay adversidades, hay problemas, pero al final tú siempre eres el último en tomar la decisión y en hacer que la vida sea más simple, más sencilla. Gracias, Jesús, por seguir anunciándonos el reino de tu Padre. Y aunque muchos no creen en ti, Señor, quisiéramos que creyeran, tú sigues animando y fortaleciéndonos a la iglesia y sigues creyendo en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a veces no creemos y no hacemos lo que tú quieres dentro de nosotros. Tú sigues creyendo, aun a pesar de nuestra desobediencia y rebeldía. Tú eres santo, Jesús. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres un Rey eterno, poderoso, majestuoso. Que no nos amilanen, que no nos disminuyan, Señor, cuando seamos despreciados, cuando no seamos valorados, Señor, cuando también vivamos esta experiencia de profetas en nuestro propio lugar. Que nunca dejemos de hacer el bien, Señor. Que no nos desanimemos, Señor, sino que siempre seamos sembradores de semillas de esperanza, de semillas de confianza y de amor en ti, Señor. Toma, Señor, nuestras vidas, toma, Señor, nuestro caminar, toma, Señor, lo que somos y llévalo hasta ti, Señor. Toma nuestras familias,
fortalécelas. Enséñanos, Señor, a tener un lenguaje más positivo, más creativo, así como tú lo decías, ánimo. A ti te digo, levántate. Mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete y no sigas pecando. Éfeta, ábrete, que abran tus oídos, labios, para escuchar, para proclamar. Así como tantas palabras positivas que dijiste en tu Evangelio, Señor. Que así sean también nuestros labios. Que nuestros labios se abran para animar, para bendecir, Señor, para motivar, para animar, para hacer esperanza en tiempos de desesperanza, para ser de confianza en tiempos de duda, para ser de paz en tiempos de tribulación, para ser palabra de vida en tiempos de muerte. Enséñanos, Jesús, a estar y a caminar contigo. Enséñanos a ser discípulos tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.